Despidieron a una limpiadora frente a toda la oficina. Pero nadie imaginó que, segundos después, su hijo contestaría el teléfono y dejaría sin palabras al CEO millonario más poderoso de Bilbao. Lo que parecía una simple humillación terminó revelando un secreto enterrado durante 20 años. Un proyecto robado, un amor destruido y una verdad capaz de cambiar la vida de todos en aquella oficina. Porque esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de Salvatierra Global, un simple estudiante hizo lo que ni abogados ni empresarios millonarios pudieron lograr: salvar el contrato más importante de la empresa y obligar a un hombre rico a enfrentar el pasado que abandonó. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella tarde, Bilbao parecía avanzar más despacio de lo normal. Desde el piso 18 de Salvatierra Global, las luces húmedas de la ciudad comenzaban a reflejarse sobre el río Nervión, mientras los empleados caminaban de un lado a otro, con vasos de café en las manos y carpetas llenas de contratos urgentes. Nadie hablaba demasiado. Había tensión en cada escritorio. En menos de 2 horas, la empresa recibiría una llamada decisiva desde Madrid, y Enrique Salvatierra llevaba toda la mañana recordándole a todos que aquel acuerdo podía evitar despidos y pérdidas millonarias. Isabel Navarro limpiaba la gran sala de reuniones con movimientos rápidos y discretos. Llevaba guantes gastados, el cabello recogido y una chaqueta gris demasiado fina para el frío del norte. Después de tantos años trabajando allí, había aprendido a pasar desapercibida. Pero aquella tarde algo salió mal. Raúl Medina apareció junto a la puerta revisando unos documentos y se detuvo al ver una pequeña marca sobre la mesa principal. ¿Qué es esto? Isabel se acercó enseguida. Lo siento, señor Medina. Ahora mismo lo arreglo. Raúl dejó escapar el aire con fastidio. Tenía ojeras profundas y la corbata torcida, como alguien que llevaba demasiadas semanas soportando presión constante. 12 años aquí y todavía tengo que revisar estas cosas. Algunos empleados levantaron la vista desde los ordenadores. Isabel intentó limpiar la marca rápidamente mientras sentía cómo le ardían las mejillas. No fue mi intención. Nunca lo es, respondió Raúl. Pero siempre pasa cuando menos lo necesitamos. Aquella mañana Enrique ya le había advertido que Madrid estaba buscando cualquier excusa para cancelar el acuerdo. Aún así, Isabel sabía que eso no justificaba la manera en que le hablaba delante de todos. Enrique Salvatierra salió de su oficina en ese momento. Llevaba el abrigo sobre los hombros y el teléfono en la mano. ¿Qué ocurre ahora? Raúl señaló la mesa. La sala no estaba lista. Enrique observó la marca apenas un segundo y se frotó la frente con cansancio. No tenemos tiempo para problemas pequeños. Isabel sintió un nudo en el pecho. Señor Salvatierra, necesito este trabajo. Raúl respondió antes que él. Ya basta, Isabel. Recoge tus cosas por hoy. Aquello dolió más por el tono que por las palabras. Una joven del departamento administrativo bajó la mirada. Otro empleado fingió revisar papeles para no intervenir. En aquella oficina todos estaban demasiado acostumbrados a callar. Fue entonces cuando las puertas del ascensor se abrieron. Lucas Navarro apareció con una mochila húmeda sobre el hombro y el cabello despeinado por el viento. Como cada jueves, había ido a buscar a su madre después de clases, pero al verla sujetando los productos de limpieza con los ojos brillantes, se quedó inmóvil. «Mamá, ¿qué pasó?» Isabel intentó sonreír. «Nada, hijo. Vámonos». Pero Raúl habló antes. «Tu madre acaba de quedarse sin trabajo». Lucas recorrió lentamente la oficina con la mirada. Nadie parecía sorprendido. Nadie parecía dispuesto a decir una sola palabra. Sintió una rabia fría crecer dentro del pecho. En ese momento comenzó a sonar el teléfono principal de la sala ejecutiva. 1 vez, 2 veces, 3.
La secretaria había bajado al café de la esquina a buscar comida para la reunión de Madrid, y ninguno de los ejecutivos parecía dispuesto a contestar. Lucas miró el teléfono. Después miró a los adultos alrededor. ¿Nadie va a responder? Raúl soltó una sonrisa cansada. Ese teléfono no es para chicos como tú. Pero Lucas ya no lo estaba escuchando. Había pasado demasiadas tardes esperando allí, mientras su madre terminaba de limpiar oficinas. A veces estudiaba usando documentos olvidados sobre las mesas. Otras veces ayudaba a un profesor de la universidad revisando contratos básicos para conseguir dinero extra. El teléfono seguía sonando. Lucas caminó lentamente hacia el escritorio. «Lucas, no», susurró Isabel. «Demasiado tarde». El joven levantó el auricular mientras toda la oficina quedaba en silencio. Incluso Enrique levantó la vista. Lucas respiró hondo antes de hablar. Salvatierra Global. Habla Lucas Navarro. Del otro lado hubo una pequeña pausa. Después, una voz masculina, grave y elegante. Habló lentamente. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué pareces entender este contrato mejor que mis abogados? La voz del hombre quedó en silencio unos segundos al otro lado de la línea. En la oficina nadie se movía. Solo se escuchaba el zumbido de los ordenadores y el ruido lejano del tráfico bajo la lluvia de Bilbao. Lucas sostuvo el teléfono con calma. «Disculpe, señor. Creo que hay un problema en la cláusula de distribución de costes». Enrique Salvatierra levantó la cabeza de inmediato. Raúl soltó una risa incrédula. «¿Qué demonios hace ese chico?» Pero el hombre no parecía molesto. «Continúa». Lucas bajó la vista hacia la carpeta abierta. Durante años había esperado a su madre en aquella oficina mientras estudiaba contratos olvidados y documentos que nadie revisaba ya. No era un experto, pero sabía lo que estaba leyendo. La empresa asumiría demasiadas pérdidas si aceptan el punto 7 así, explicó. Madrid se queda con los beneficios tecnológicos y ustedes cargan casi todo el riesgo operativo. El silencio fue inmediato. Enrique se acercó lentamente. ¿Cómo sabes eso? Lucas siguió hablando. Si dividen la inversión inicial en 2 fases, podrían reducir mucho el riesgo financiero. Del otro lado llegó una respiración lenta. Interesante. Raúl comenzó a inquietarse. Señor Salvatierra, esto es absurdo. Es solo el hijo de la limpiadora. Pero Enrique ya no lo escuchaba. La voz volvió desde Madrid. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Lucas Navarro. Hubo otra pausa. ¿Estudias Derecho? Ingeniería. Aunque este año ayudé a un profesor revisando contratos energéticos. La respuesta sonó tranquila. No parecía alguien intentando impresionar a nadie. Lucas pasó otra página. También deberían revisar la cláusula de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque dentro de unos años podrían perder parte del control del proyecto. Raúl abrió los ojos con sorpresa. Enrique tomó rápidamente la carpeta y revisó las páginas. Después de unos segundos, palideció. Lucas tenía razón. Los empleados comenzaron a murmurar. La misma mujer que antes evitaba mirar a Isabel, ahora observaba al joven con asombro. Isabel seguía inmóvil junto a la pared, sujetando la caja de limpieza contra el pecho. Pero en sus ojos no había orgullo. Había inquietud. Como si todo aquello estuviera despertando algo que llevaba años intentando olvidar. La voz volvió a sonar. «Lucas, ¿tu madre trabaja ahí?» «Sí». «¿Cómo se llama?» Lucas dudó por primera vez. Vio que Isabel negaba ligeramente con la cabeza, pero ya era tarde. Isabel Navarro. Al otro lado hubo un silencio extraño. Después llegó una respiración entrecortada. Enrique observó a Lucas con atención. ¿Quién es ese hombre? Lucas no alcanzó a responder, porque la llamada cambió completamente de tono. Escúchame bien, muchacho. ¿Todavía guardan archivos antiguos del Proyecto Horizonte? Enrique frunció el ceño. ¿Proyecto Horizonte?
El nombre golpeó a Isabel como un recuerdo imposible de esconder. Enrique caminó hasta un viejo archivador metálico y abrió uno de los cajones olvidados. Lucas se acercó por curiosidad. Entre carpetas amarillentas apareció una fotografía doblada por el tiempo. Una mujer joven sonreía frente al Museo Guggenheim de Bilbao. Tenía los ojos llenos de vida y una felicidad que Lucas jamás había visto en su madre. A su lado había un hombre elegante abrazándola con naturalidad. Lucas sintió un vacío extraño en el pecho. Reconoció enseguida al hombre. Era la misma voz del teléfono. Detrás de la fotografía había una frase escrita a mano. Proyecto Horizonte, Bilbao, 1998. Lucas levantó lentamente la mirada hacia Isabel. Su madre estaba completamente pálida. «Mamá, ¿quién era él para ti?» La caja de limpieza cayó al suelo, al otro lado de la línea. El hombre dejó escapar el aire lentamente. «No puede ser. Isabel». Las piernas de Isabel comenzaron a fallarle. Y en aquella oficina donde todos fingían no mirar nunca a la mujer de la limpieza. 20 años de silencio empezaban finalmente a romperse. Nadie habló durante varios segundos. Ni Enrique, ni Raúl, ni siquiera los empleados que minutos antes evitaban mirar a Isabel. Lucas seguía observando la fotografía entre sus manos. La mujer que aparecía junto al Guggenheim parecía otra persona, más joven, más segura de sí misma, como si todavía creyera que el futuro podía arreglarse trabajando lo suficiente. Alejandro Márquez continuó al teléfono, pero su voz ya no sonaba como la de un empresario acostumbrado a controlar cada situación. Sonaba cansada. «Isabel, pensé que habías desaparecido para siempre». Ella cerró los ojos lentamente. Durante años imaginó muchas veces aquel momento. A veces mientras limpiaba oficinas vacías de madrugada. Otras, viendo a Lucas estudiar hasta quedarse dormido en el sofá del pequeño apartamento. Pero nunca creyó que ocurriría así, frente a desconocidos. Después de tantos años escondiendo su pasado. «No deberías haber llamado aquí», susurró. Raúl miró confundido a Enrique. «¿Quién es ese hombre?». Enrique tragó saliva antes de responder. «Alejandro Márquez». La oficina entera quedó inmóvil. Incluso los empleados más jóvenes conocían aquel nombre. Era uno de los empresarios tecnológicos más importantes de España. Un hombre que aparecía constantemente en entrevistas, congresos y revistas económicas. Y estaba hablando como alguien que acababa de encontrar algo que llevaba años buscando. Lucas levantó lentamente la mirada hacia su madre. «¿Lo conocías?». Isabel intentó responder, pero las palabras parecían haberse quedado atrapadas demasiado tiempo dentro de ella. Entonces Alejandro volvió a hablar. «Necesito verla». Ella negó inmediatamente. «No, han pasado 20 años. Precisamente por eso». Lucas sintió que el corazón comenzaba a golpearle con fuerza. Recordó todas las veces que preguntó por su padre cuando era niño. Isabel siempre respondía igual. Era alguien que no podía quedarse. Nada más. Nunca una fotografía. Nunca un nombre. Nunca una historia completa. Afuera. Bilbao comenzaba a llenarse de luces y cafeterías abiertas para escapar del frío de la tarde. Dentro de la oficina, el ambiente parecía cada vez más pesado. Alejandro habló nuevamente, esta vez con más cuidado. «Lucas, ¿tu madre nunca te habló del proyecto Horizonte?». El joven volvió a mirarle a la fotografía. «No. Ese proyecto iba a cambiar la industria energética en España». Enrique abrió lentamente los ojos. «Espera, ¿el prototipo original?». Alejandro tardó unos segundos en responder. «Sí». Enrique miró a Isabel como si estuviera intentando reconstruir un recuerdo perdido. «Eso fue hace muchísimo tiempo. El proyecto desapareció antes de hacerse público». Lucas sintió un escalofrío. «¿Mi madre trabajó en eso?». Nadie respondió enseguida.
Isabel tomó aire lentamente. Lucas, vámonos a casa. Pero él ya no podía irse. Por primera vez en toda su vida sentía que estaba demasiado cerca de una verdad enorme. Quiero entender qué está pasando. La voz de Alejandro se volvió más grave. Porque tu madre era una de las personas más brillantes que conocí. Isabel bajó la cabeza. Raúl dejó escapar una pequeña risa nerviosa. ¿Ella? ¿La limpiadora? Enrique lo hizo callar inmediatamente con una mirada seca. El ambiente había cambiado por completo. Ya nadie veía a Isabel igual. De repente, aquella mujer silenciosa que limpiaba oficinas parecía cargar una vida entera que nadie conocía. Lucas volvió a mirar la fotografía. Su madre sonriendo junto a Alejandro. Parecían felices. Demasiado felices. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó finalmente. Isabel apoyó una mano sobre el borde del escritorio antes de responder. Los recuerdos regresaron de golpe. El pequeño café junto al río. Las servilletas llenas de cálculos y dibujos. Las noches hablando de proyectos imposibles. Alejandro prometiéndole que algún día construirían algo grande juntos. Y después, el miedo, el embarazo, la discusión. La decisión de marcharse sola antes de que él eligiera la empresa por encima de todo lo demás. Alejandro habló casi en un susurro. Pensé que me odiabas. Isabel apartó la mirada antes de responder. No era odio, era miedo. Lucas observó a ambos en silencio. Había demasiadas piezas que todavía no encajaban. Pero dentro de él comenzaba a crecer una pregunta imposible de ignorar. Miró nuevamente el teléfono. Después la fotografía. Y finalmente a su madre. ¿Quién eres realmente? Mamá. Isabel no alcanzó a responder. Porque justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron lentamente detrás de ellos. Una mujer de cabello oscuro y abrigo beige salió lentamente del ascensor. Tenía el rostro cansado y los ojos endurecidos por años de resentimiento guardado. Permaneció unos segundos junto a la puerta, observando la oficina en silencio, como si estuviera decidiendo si realmente quería entrar. Lucas notó el parecido enseguida, la misma mirada triste, la misma forma de tensar las manos cuando intentaban controlar los nervios. La mujer observó la fotografía sobre el escritorio y después miró a Alejandro. Entonces también deberías contarle por qué desapareciste realmente. Isabel. El ambiente dentro de la oficina cambió de inmediato. Isabel pareció quedarse sin aire. Teresa, no hagas esto aquí. Pero Teresa Navarro llevaba demasiado tiempo esperando aquel momento. Clara Salvatierra la había llamado casi una hora antes, cuando todo comenzó a descontrolarse en la oficina. ¿Aquí? Claro que aquí. Después de todo, parte de esta empresa existe gracias a ella. Lucas sintió un escalofrío. Alejandro apartó la mirada un instante, como alguien que ya conocía el rumbo de aquella conversación. Enrique Salvatierra observaba la escena completamente desconcertado. Todo aquello empezaba a parecerle una historia enterrada desde hacía décadas. Teresa caminó hasta el escritorio y tomó la fotografía entre sus manos. Mi hermana siempre fue la más inteligente de todos nosotros. La universidad la adoraba. Los profesores decían que iba a llegar muy lejos. Isabel bajó la mirada. Basta. Pero Teresa continuó. Y probablemente lo habría conseguido, si no hubiera querido demostrar demasiado rápido de lo que era capaz. Lucas miró a su madre. Nunca la había visto tan cansada. Como si cada palabra la obligara a regresar a una vida que llevaba años intentando dejar atrás. Algunos empleados fingían seguir trabajando para continuar escuchando. Nadie parecía dispuesto a marcharse ya. Alejandro habló finalmente. Teresa, este no es el momento. Ella soltó una pequeña risa amarga. ¿Después de 20 años? Claro que sí lo es. Lucas sintió el pecho cada vez más pesado. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Por primera vez, Teresa lo miró con verdadera ternura. Tu madre no era solo brillante,
Lucas, era extraordinaria. Isabel cerró los ojos un momento. Teresa continuó hablando, aunque ahora su voz sonaba menos dura. Trabajaba con el doctor Andrés Castillo. Él confiaba muchísimo en ella. Lucas escuchaba sin moverse. Horizonte empezó siendo un proyecto pequeño. Nadie creía que pudiera funcionar. Excepto tu madre. Alejandro apretó la mandíbula. Isabel trabajaba día y noche. Continuó Teresa. Apenas dormía. Solo quería demostrar que podía llegar tan lejos como cualquiera. Lucas volvió a mirar la fotografía. Ahora aquella felicidad parecía distinta, más frágil. Entonces Teresa dejó lentamente la fotografía sobre el escritorio. Pero hubo un momento en que cruzó una línea que nunca debió cruzar. Nadie habló. Isabel apoyó una mano sobre el escritorio. Teresa, por favor. Pero su hermana negó despacio. Lucas merece entender por qué desapareciste. Alejandro dio un paso hacia adelante. Ya basta. No, respondió Teresa. Tú también ayudaste a esconder todo esto. Lucas miró de uno a otro sin entender completamente. ¿Qué hizo mi madre? Teresa tardó unos segundos en responder. Utilizó parte de la investigación del doctor Castillo para terminar Horizonte antes que el resto del equipo. Lucas quedó inmóvil. No, murmuró. Isabel levantó finalmente la cabeza. Tenía el rostro agotado, pero no intentó defenderse. Es verdad. Lucas bajó la mirada por primera vez. Durante toda su vida había visto a su madre como la persona más honesta del mundo. La mujer que trabajaba hasta enfermar para pagarle los estudios. La que remendaba la misma chaqueta cada invierno para ahorrar dinero. Y ahora descubría un pasado lleno de errores que jamás imaginó. ¿Lo robaste?, preguntó en voz baja. Isabel tardó unos segundos en responder. Tomé decisiones terribles cuando era joven. Y pasé muchos años castigándome por ellas. Incluso rechacé volver a trabajar como ingeniera después de aquello. Alejandro miró a Lucas con desesperación. Las cosas fueron más complicadas que eso. Pero Lucas ya no quería escuchar. Necesitaba salir de allí. Alejarse de aquellas verdades. Sin decir una palabra más, caminó hacia el ascensor. Lucas, llamó Isabel. Él no se detuvo. Las puertas metálicas se cerraron lentamente frente a ella. E Isabel entendió entonces que, después de tantos años huyendo del pasado, podía estar a punto de perder lo único que realmente había logrado salvar. Lucas salió del edificio sin mirar atrás. Caminó por las calles húmedas de Bilbao con las manos hundidas en los bolsillos y la cabeza llena de pensamientos que ya no sabía ordenar. Sentía rabia, tristeza y un cansancio extraño que le pesaba más con cada paso. Durante toda su vida creyó conocer perfectamente a su madre. Ahora ya no estaba seguro de conocer realmente a nadie. Las luces de los bares iluminaban las aceras mojadas mientras la ciudad buscaba refugio del frío de la noche. Desde una taberna cercana llegaba el olor cálido de tortilla española y vino tinto. Varias personas reían frente a platos de tapas, completamente ajenas al desastre que acababa de romper una familia entera. Lucas siguió caminando hasta un pequeño café abierto toda la noche cerca de Casco Viejo. El lugar era antiguo, con mesas de madera gastadas y fotografías del Athletic Club colgadas en las paredes. Un televisor pequeño transmitía fútbol sin sonido. El dueño, un anciano de barba blanca, lo vio entrar empapado. Hace una noche horrible para caminar solo. Hijo. Lucas apenas respondió. Se sentó junto a la ventana y el hombre dejó un café caliente frente a él sin preguntar. Te vendrá bien. Lucas sostuvo la taza entre las manos mientras observaba a la gente pasar detrás del cristal. ¿Problemas familiares?, preguntó el anciano. Lucas soltó una sonrisa cansada. Algo así. El hombre se sentó frente a él con tranquilidad. Las madres nunca son perfectas, pero pocas personas saben querer como ellas.
Aquella frase golpeó a Lucas más fuerte de lo que esperaba. Recordó inmediatamente las manos cansadas de Isabel, las noches en que fingía no tener hambre para dejarle la mejor parte de la cena, y las veces que trabajó enferma para pagarle la universidad. Nada de eso había sido mentira. Mientras tanto, Isabel seguía sentada en la oficina casi vacía de Salvatierra Global. Los empleados ya se habían marchado y solo quedaban algunas luces encendidas en el pasillo. Alejandro permanecía allí también. Por primera vez en muchos años. Ninguno sabía cómo hablarse sin regresar a heridas antiguas. «Nunca debiste volver a aparecer», murmuró Isabel. Alejandro dejó escapar una sonrisa amarga. «Tú fuiste quien desapareció». Ella apartó lentamente la mirada. Porque estaba embarazada y tenía miedo. Aquellas palabras dejaron a Alejandro inmóvil. Durante 20 años imaginó muchas razones para la desaparición de Isabel. Pero nunca pensó en el miedo. Él caminó lentamente hacia la ventana. «Te busqué durante meses. Lo sé. Entonces, ¿por qué no regresaste?» Isabel tardó varios segundos en responder. «Porque entendí demasiado pronto qué ibas a elegir». Alejandro bajó la mirada. No hacía falta explicar a qué se refería. La empresa, el poder, la ambición. Todo aquello que llenó su vida mientras vaciaba silenciosamente todo lo demás. Horas después, Alejandro acompañó a Isabel hasta el pequeño apartamento donde vivía con Lucas. El edificio era viejo y estrecho. Dentro encontró libros universitarios abiertos sobre la mesa, facturas acumuladas y una vieja chaqueta de limpieza colgada junto a la cocina. Aquello no se parecía en nada a la vida que imaginó para ella. Sobre el sofá descansaba una fotografía de Lucas cuando era niño sosteniendo un balón demasiado grande para él. Alejandro permaneció varios segundos observándola. 20 años perdidos. Isabel apareció detrás de él. «No tienes derecho a sentir lástima ahora». Alejandro negó lentamente. «No siento lástima». Miró alrededor una vez más. «Siento vergüenza, cerca de medianoche». Lucas finalmente regresó a casa. Abrió la puerta despacio. Isabel se levantó inmediatamente del sofá. Tenía las manos sujetando la manga del suéter, como si estuviera buscando la manera correcta de empezar aquella conversación. Durante unos segundos, ninguno habló. Lucas observó a su madre en silencio. Ya no veía solamente a la mujer perfecta de su infancia. Ahora veía a alguien más humano, más cansado, más real. Isabel intentó acercarse. «Lucas, yo...» Él tardó unos segundos antes de responder, como si todavía estuviera intentando ordenar todo lo ocurrido aquella noche. Después dio un paso hacia ella y la abrazó. Un abrazo torpe, doloroso y sincero. «No necesito una madre perfecta. Necesito a mi madre». Isabel apoyó la frente sobre su hombro sin decir nada. Y Alejandro, observando la escena desde la pequeña cocina del apartamento, entendió finalmente todo lo que había perdido por perseguir una vida que nunca logró hacerlo feliz. A la mañana siguiente, Bilbao amaneció cubierta por una niebla suave sobre el río Nervión. Después de tantos días grises, el cielo parecía menos pesado. Isabel llevaba varios minutos sentada frente a una taza de café frío cuando alguien llamó a la puerta del apartamento. Pensó que sería Lucas, pero al abrir encontró a Teresa sosteniendo una bolsa de papel caliente. «Traje tortilla y pan». Las dos hermanas se quedaron mirándose unos segundos. Había demasiados años y demasiadas cosas sin decir entre ellas. Finalmente Isabel la dejó pasar. Teresa observó el pequeño apartamento en silencio. Los mismos muebles antiguos, las paredes desgastadas y aquel olor constante a café recién hecho que Isabel siempre había usado para sentirse menos sola. «Nunca entendí por qué elegiste vivir así». Isabel sonrió apenas. «Porque durante mucho tiempo pensé que era lo único que merecía.
Teresa bajó la mirada sin responder. Mientras tanto, en Madrid. Alejandro Márquez entraba a la conferencia más difícil de toda su vida. Decenas de periodistas esperaban noticias sobre Salvatierra Global y el antiguo Proyecto Horizonte. Por primera vez en muchos años. Alejandro parecía incómodo frente a tantas cámaras. Clara Salvatierra se acercó antes de que comenzara todo. «Todavía puedes cancelar esto». Alejandro negó lentamente. «Ya cancelé demasiadas cosas importantes en mi vida». Lucas observaba la transmisión desde el viejo televisor del apartamento. Permanecía sentado junto a Isabel y Teresa alrededor de una mesa sencilla con café y tortilla española todavía caliente. Aquella escena seguía resultándole extraña, pero también tranquila, como si la casa, poco a poco, estuviera dejando de sentirse vacía. La conferencia comenzó entre flashes y murmullos. Alejandro tomó el micrófono. «Durante años mucha gente creyó que el Proyecto Horizonte fue construido solo por mí». Hizo una pequeña pausa. No fue así. Toda la sala quedó en silencio. La persona más importante detrás de ese proyecto fue Isabel Navarro. En el apartamento, Isabel apartó lentamente la mirada hacia la ventana. Nunca había querido reconocimiento. Después de tantos años, solo quería dejar de esconderse. Entonces apareció un hombre mayor junto al escenario. Cabello blanco. Abrigo oscuro. Mirada tranquila. Lucas lo reconoció enseguida. El doctor Andrés Castillo. El anciano tomó el micrófono con calma. Sí. Isabel cometió errores hace muchos años. Alejandro bajó la mirada. Pero también pasó gran parte de su vida intentando corregirlos. Los periodistas dejaron de hablar. El doctor Castillo continuó suavemente. Hay personas que huyen de sus errores y otras que aprenden a vivir con ellos cada día. Isabel pertenecía al segundo grupo. Teresa respiró hondo antes de volver a sentarse. Lucas observó a su madre. Por primera vez ya no parecía avergonzada, solo agotada, como alguien que llevaba demasiado tiempo intentando sostener la misma culpa. La conferencia terminó con otro anuncio inesperado. Alejandro informó que parte de la empresa sería destinada a proyectos sociales y participación de empleados en Bilbao. Pero aquella mañana no habló de dinero. Solo dijo algo mucho más simple. De poco sirve el éxito, si al final uno siempre vuelve solo a casa. Aquella noche, una lluvia suave regresó sobre Bilbao. En el pequeño apartamento de Isabel había algo distinto. Había conversación. Teresa discutía con Alejandro porque no sabía abrir correctamente una botella de vino. Lucas reía desde la cocina mientras calentaba pan. El televisor sonaba bajito al fondo. E Isabel observaba todo desde la mesa. Durante años creyó que terminaría sola, sin volver a escuchar risas dentro de aquella casa. Entonces Lucas se sentó junto a ella y tomó suavemente su mano. «¿Qué pasa?» Isabel tardó unos segundos antes de responder. «Pensé que ya no merecía tener una familia». Lucas sonrió levemente. «Entonces deja de castigarte todo el tiempo». Alejandro consiguió finalmente abrir la botella después de varios intentos torpes. Teresa soltó una pequeña carcajada. Isabel negó con la cabeza y terminó riéndose también. Afuera, Bilbao brillaba tranquila bajo la noche húmeda. Dentro del pequeño apartamento, entre café caliente, pan recién hecho y voces familiares, nadie habló del pasado durante un buen rato. Y quizá por eso, después de tantos años, la casa volvió a sentirse como un hogar. Aquella noche, mientras la lluvia volvía a caer suavemente sobre Bilbao, y las luces del río Nervión brillaban entre la niebla. Algo cambió dentro de aquella familia marcada por el silencio y los años perdidos. Lucas comprendió que las personas no dejan de ser buenas por cometer errores. E Isabel entendió que castigarse durante toda una vida no podía devolverle el tiempo perdido. Personalmente, creo que muchas veces el corazón humano se parece a esas viejas casas del norte de España.
Por fuera parecen frías y cansadas, pero dentro todavía guardan calor para recibir nuevamente a quienes se alejaron. Al final, ni el dinero ni el éxito pudieron llenar el vacío que Alejandro llevó consigo durante tantos años. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en las empresas ni en los contratos, sino en algo mucho más simple: una mesa compartida, una conversación tranquila y la posibilidad de volver a sentirse parte de una familia. Tal vez esa sea la lección más importante de esta historia. Nadie puede borrar completamente su pasado, pero todos pueden decidir qué hacer con el tiempo que todavía les queda. La vida también nos recuerda que nadie necesita ser perfecto para merecer amor. Todos cargamos errores, culpas y heridas que pocas veces mostramos a los demás. Pero cuando existe cariño verdadero y voluntad de cambiar, incluso las heridas más antiguas pueden empezar a sanar lentamente. Igual que una pequeña luz encendida detrás de una ventana en medio de la lluvia. Un gesto sincero puede devolver esperanza a alguien que llevaba demasiado tiempo perdido. Esta es una historia adaptada e inspirada en emociones humanas reales, creada para reflexionar sobre el perdón, la familia y las segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, escribe un número 1 en los comentarios. Y si crees que algo pudo ser mejor o quieres compartir tu opinión, escribe un número 0. Y antes de irte, quizá valga la pena pensar en todas esas personas que intentan corregir sus errores en silencio. Porque al final, la vida no siempre recuerda nuestras caídas, pero sí recuerda a quienes tuvieron el valor de levantarse y volver a amar.